viernes para todos, 14 horas, 7 minutos. Aquí estamos en la edición, en la última de esta semana de Entre Líneas a través de la pantalla de Canal 7 de Jujuy, también a través de las plataformas de DirecTV, de Flow Digital y de Canal 4 Go. Hoy un tema muy especial para hablar, como todos los días, pero esta vez relacionado con Jujuy. ¿Conocen los tejidos propios de las tejedoras de Jujuy? Sobre todo de lo que se trata de la zona de la quebrada, los hilados, los tejidos. También, obviamente, todo lo que es la indumentaria propia de la zona. ¿Y cuánto la indumentaria se puede proyectar a través de sus tejidos en el país y en el mundo? Hoy vamos a hablar con una diseñadora, pero que también enseña a muchas mujeres del norte a tejer con la costumbre ancestral, de la manera ancestral. Bueno, hoy vamos a tener este tema sumamente apasionante y para enamorarse un poco más de las cosas tan hermosas que tiene Jujuy. Ahora el agradecimiento a quienes nos acompañan a diario. A Marcos Mealla, un abrazo inmenso, y también a Héctor Espinosa, que siempre ven Entre Líneas a través de Canal 7 de Jujuy. Y ahora sí vamos a compartir el perfil de nuestra invitada de hoy. Nos acompaña Celeste Valero. Ella es tejedora, hija y nieta de tejedores y una eterna aprendiz, como se califica a sí misma. Realizó sus estudios primarios y secundarios en la comunidad de Huacalera. En 2017 fue seleccionada por el Mercado de Artesanías Tradicionales e Innovadoras Argentinas para representar al país en una mesa internacional de jóvenes tejedores en Cusco, Perú. Entre el año 2018 y 2019 convidó el conocimiento del arte textil en las comunidades de Lagunilla de Farallón, Cusicusi, Ciénaga de Paicone, Inti Cancha y en los Altos Valles Jujeños, también en Santa Ana y en Caspalá. En 2019 fue ganadora al mejor proyecto social en el Instituto Inclusivo de Negocios y participó de la Feria de Puro Diseño representando a la provincia de Jujuy. Actualmente realiza una especialización en diseño textil y de indumentaria y es fundadora del proyecto Tejedores Andinos en Jujuy. Hoy la invitada es Celeste Valero. Con ella vamos a hablar, obviamente, de todos estos temas de los cuales ella se siente orgullosa. Una mujer que ha sabido entretejer su realidad con la cultura propia de su pueblo. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. 14 horas 14 minutos y en esta jornada de viernes nuestra invitada es una huacalereña amorosísima. Su nombre es Celeste Valero, es muy jovencita. Gracias por acompañarnos, Cele. No, gracias a vos por invitarme. Bueno, Celeste tiene una proyección que creo que es maravillosa y que no todos los jujeños conocen. Contame, ¿a qué te dedicas, Celeste? Contale a la gente qué es lo que haces. Bueno, yo soy tejedora, soy hija de tejedores y me dedico a esto de hace un par de años porque en realidad estaba en otro rubro que era la educación. Dejé el trabajo en educación y me dediqué más al tejido y ahora es mi trabajo, es parte de mi vida diaria. ¿Por qué elegiste dejar algo de lado y dedicarte pura y exclusivamente a lo que es tejido? Porque me busqué y me encontré en mis raíces. Mis raíces estaban tan cerca, mis papás. Yo soy hija de Martín Valero y Lucrecia Cruz, ambos son tejedores y sus padres lo fueron. Me reconocí como tejedora mientras les ayudaba a ellos a crear piezas y decidí tomar este camino como propio y empecé a soñar en base a eso. Y cuando comenzaste a hacer este trabajo tan importante que haces, vemos algunas imágenes de las que enseguida te voy a preguntar, pero me parece que hay mucha proyección ahí. ¿En qué pensaste? ¿En seguir con la tradición de la misma manera, haciendo los tejidos de la misma manera, o innovar, ponerle un toque de algo moderno para poder llevarlo al mercado? ¿Cómo lo proyectaste en tu cabeza? Bueno, realmente yo no lo proyecté, simplemente lo viví. Sentía que comenzaba a tejer y me encontraba en ese oficio muy cómoda, muy contenta con lo que hacía. Pasó el tiempo y comencé a vender en el país, fuera del país, junto con mi familia.
Me gusta la fotografía, así que empecé a transmitir a través de ello. Me costó mucho salir de lo que es lo tradicional. Pero una vez que uno comienza a viajar, por ejemplo, porque me gusta también viajar y conocer lugares y experiencias, la mente se amplía. Y comencé a experimentar y hacer cosas nuevas. Me descubrí que me gustaba el diseño de indumentaria, me descubrí que podía combinar colores, texturas y salían cosas que a la gente les gustaba, y ese es todavía mi camino de descubrimiento, porque aún estoy. Y contame cómo es compartir o vivir experiencias junto con otra gente que hace exactamente lo mismo, porque lo veíamos en las fotos de recién. No es solamente tu tejido, no es solamente la familia, sino toda esa comunidad, ese mundo tan especial que has sabido vos aquí en por ejemplo. Has sabido mostrar a través de la fotografía, complementando tu trabajo, pero me gustaría saber tu encuentro con todos ellos. Sí, bueno, eso nace desde mi crianza, porque mis padres son personas que comparten siempre con las personas, son muy abiertas a compartir y serviciales a la comunidad. A lo largo de su vida ellos han enseñado a personas el oficio, y cuando yo empecé a descubrirme como tejedora y como una persona que le gustaba todo esto, esta parte de crear piezas textiles, me dije a mí misma, porque, o sea, yo soy la heredera del saber, pero no tengo por qué quedarme yo sola con esto. Sentía que tenía que reunirme con más tejedoras, y de ahí surgieron proyectos que me llevaron a muchas comunidades de la Puna, entre ellos también a los Altos Valles jujeños, donde convidé el conocimiento, que no es mío, sino que es heredado. Entonces encontré riqueza también en ello, en compartir. Y tenés proyectos también, tengo entendido, de enseñar a tejer, o sea, esas familias tienen más familia, hay gente joven. ¿Ves que esa gente joven tiende a abrazar esa cultura milenaria? O sea, esa transmisión de conocimiento, ¿todavía va a tener varias generaciones? Creo que hay una parte sobre el repensar cómo transmitir, porque nosotros vivimos en una sociedad, o nuestros pueblos y nuestra cultura tuvo hasta ahora tiene un método de transmisión que es de padres a hijos. Pero ese método en alguna parte como que se ha roto por algunas cuestiones. Entonces hay que repensar en la transmisión de esos conocimientos, en la preservación de esos saberes. Y ahí entra un sueño mío que se llama Tejedores Andinos, que es un proyecto que hace 2 días lancé la página web también, que es tejedoresandinos.com.ar. Y este sueño tiene mucho que ver con la preservación, la transmisión de los conocimientos, de los saberes de los tejedores. Y en este sueño lo que yo hago es crear oportunidad de encuentro entre tejedores, entre personas que, como hace poco alguien me escribió y me dijo, yo sabía que mis papás tejían, pero nunca le di importancia, y ahora de grande me gustaría volver a siquiera saber, porque el conocimiento nunca está de más. Uno puede trabajar en una cuestión, pero los hilos te llevan a una naturaleza, a conectarte con la tierra, a conectarte con el otro, y eso es parte del proyecto de Tejedores Andinos. Qué hermoso como lo planteas realmente, qué hermoso, porque bueno, es conocer otra faceta más de nuestra gente, de esos tejedores que, ¿por qué no decirlo? En algún momento también quedaron olvidados, postergados, y estamos en una época en la que se vuelven a revalorizar las costumbres y el saber propio. Ahora, cuando vos hablas de tejido, puntualmente, ¿tejer en qué? ¿Tejer a 2 agujas, tejer a crochet, tejer en telar? Sí, los tejidos que nosotros hacemos en familia y en comunidades mayormente son en telar de pedales, y después usamos técnicas como las agujas, bordados, costuras. Hay una gran variedad porque, como conocemos, en los pueblos andinos se han valido de sus saberes
de las manos para crear indumentaria. Entonces se sabe hacer cordones, se sabe costuras. Es una gran variedad y habilidad que tiene el tejedor, que no es solamente tejer, tiene que ver mucho desde una práctica de esquila, desde el hilado, la creación y la recreación de color, naturalmente, y luego el tejido, las terminaciones. Es una historia muy larga que empieza en la naturaleza. Nosotros exacto. como tejedores somos puentes de eso, recreamos lo que vemos, y la historia continúa en la persona que luego va a usar y en su familia que luego va a heredar, porque por lo general son piezas que se heredan, porque tienen mucho valor y mucho tiempo en muchas familias. ¿Te emociona hablar de lo que haces? Sí, me emociona porque estoy en cada paso creo que estoy cumpliendo un poco más con mi sueño, con un sueño que es compartido. Así que es muy emocionante, sí. ¿Con qué tipo de lana trabajan, Celeste? ¿Lana de oveja, lana de vicuña, lana de llama? Con todas esas. Con todas esas. Sí, pero mayormente con la fibra de vicuña. No, perdón, con la fibra de llama. Justo estaba viendo en el video la esquila de la vicuña y dije con fibra de vicuña, pero no, con fibra de llama mayormente. Hemos hecho piezas en fibra de vicuña, sí. Es una fibra sagrada para nuestros pueblos. Claro que y sí. En lo que tiene que ver técnicamente, para realizarla es más difícil. Realizar una pieza conlleva más tiempo, es una técnica que conlleva más habilidad, y claro, hay muchas hilanderas que han dejado de practicar esto de crear el hilo. Entonces también hay muy poca producción en Jujuy de piezas textiles en esta fibra. Celeste, por ejemplo, para tomar dimensión de la tarea, Sí. la lana de una vicuña, ¿cuánto tiempo llevas en hacer la madeja de la lana de una vicuña, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo te lleva poder hilar ese pelo? No, y son muchos días. Son muchos días. La verdad que nosotros nos cuesta bastante medir la complejidad que conlleva hacer una pieza. Y una pieza aproximadamente, ¿cuánto? Una pieza promedio. Sí. ¿Cuánto de material te lleva? ¿Cuántas madejas? ¿Cuánto hilo? Bueno, por ejemplo, en la fibra de llama, que es lo que más usamos, una pieza tiene entre 500 y 600 gramos. Y eso es lo que lleva, digamos, de peso. Y de un animal promedio, ¿cuántos gramos de lana sacas aproximadamente? Y depende del animal. De la llama, por ejemplo, se saca unos 500 a 600 gramos, y de la vicuña muchísimo menos, la mitad, si no es la cuarta parte. Es impresionante todo lo que contás, y muy lindo conocer cómo se trabaja en lo que es el hilado, en el tejido. ¿Cuáles son los tejidos propios que producimos aquí en Jujuy? Los nombres. ¿Barracán sería uno de ellos? Sí, el barracán es una tela, es la tela, y luego esa tela tiene diferentes nombres, como por ejemplo el peinadillo, que es un tipo de trama de la tela. Después hay otros, como por ejemplo el quenco, que es el zigzag, es la línea quebrada. Está el trenzado, que son tipos de tramas del barracán. Después está el tradicional poncho jujeño, que se teje en telar de cintura, y están los textiles precolombinos que todavía tenemos en Jujuy, que se realizan en la técnica de telar de cintura. También. Lo cual mi mamá es una de las pocas tejedoras en Jujuy que conozco y que me gustaría conocer más, que todavía lo practica, que lo sabe. En el 2017 nosotras fuimos a Perú representando al país para demostrar esta técnica allá en la cuna del tejido de telar de cintura, y fue una experiencia que abrió mucho más mi sueño, porque
preservar las técnicas, no solo las que conocemos y que todos manejan, sino las que se están perdiendo, como esta que te acabo de mencionar, que es el telar de cintura. ¿Cuál es el telar de cintura, Cele? El telar de cintura es un telar precolombino del cual solo se necesita el cuerpo y puede ser un árbol o una estaca. Un soporte. Un soporte, que es justamente lo que estamos viendo ahí. Ajá. Es el telar indígena y que se pueden lograr diseños muy tradicionales de nuestra zona. Y entiendo cuando hablas de cintura, es la otra parte del telar va sujeta al cuerpo. Sí, exactamente. Y es todo lo que se necesita. Y el saber. Y el saber hacerlo, obviamente. Sí. Cuando hablamos también de la tonalidad de los tejidos, de las telas que se producen acá, ¿cómo se obtienen esos colores? Bueno, nosotros en Jujuy hemos, o al menos en las comunidades que yo he viajado y he intentado rescatar lo que son los colores naturales. ¿Cuáles son los colores naturales? Porque porque por mucho tiempo lo que se ha hecho fue usar tintas sintéticas para producir los colores. Los colores naturales de la fibra de llama, por ejemplo, son entre el natural, porque no tiene blanco, es un color hueso, beige, marrón, gris, es una gran cantidad de tonalidades tiene la fibra de llama, pero si uno quiere hacer un verde, por ejemplo, usamos hojas de plantas de la zona o raíces y conseguimos colores como el amarillo, el naranja. Lo único que aún no pude conseguir es el azul, porque acá no hay. No tenés con no qué, hay claro. Con qué, pero... me imagino ese morado remolacha, puede ser, con tintes naturales. Sí, se usa remolacha, pero para los tonos rojos, rosados, lilas, se usa la cochinilla, que es un tinte natural de procedencia animal, que es la cochinilla. No hay producción de cochinilla en Jujuy, pero lo traemos de otros lados y lo usamos, que pero es un tinte natural. Sigue siendo natural, que es lo mejor. Por supuesto, sí. Cele, y has estado por muchos lugares del mundo, contabas hace un ratito que has visitado, y me gustaría saber cómo es la proyección del tejido jujeño propiamente, de acá, del norte de la provincia, cómo se lo ve en el mundo. En el mundo tiene mucho valor. Porque hay una tendencia global a volver a lo natural. Entonces las comunidades jujeñas que siempre se han dedicado a la producción de tejidos naturales, artesanales, tienen y hacen piezas que tienen un valor simbólico, monetario también, pero simbólico me refiero al cuidado del medio ambiente, al cuidado de los conocimientos ancestrales, ¿no? Por ahí escuché hace poco una frase de problemas globales, soluciones en las comunidades, ¿no? Como volver a las raíces, volver, ¿no?, a las raíces en la práctica, en el hacer, en las piezas, porque nos hemos ido de conocimiento, de realizar piezas de indumentaria para uno mismo, que es la historia de nuestros pueblos, realizar tejidos para cubrirnos, a usar, como por ejemplo, telas sintéticas y bordar sobre ellas, como lo hacen las bordadoras en los Altos Valles. Los rebozos, que son divinos. Hermosos. Y se ha vuelto a crear la tela artesanalmente, porque hubo un tiempo en la historia que comenzaron a usar telas sintéticas para los bordados, y ahí pierde un poco el valor artesanal, de toda esa complejidad que tienen y ese saber y de la identidad de sus comunidades. Y aparte son, entiendo que las piezas que se elaboran en telares son piezas únicas. Sí, todas las piezas son piezas únicas. Es por eso que mi proyecto se llama Tejedores Andinos y no cualquier otra palabra, otro nombre que relacione, porque yo considero que el alma de cada pieza es el tejedor.
Bien, Cele, entonces tenemos con esa apreciación del tejido jujeño, del tejido artesanal, hay un gran mercado ávido de tener esas telas. ¿Podemos nosotros proyectar en el tiempo que Jujuy puede llegar a cubrir parte de esa demanda? Yo creo que sí, siempre y cuando la mentalidad del mundo también considere los tiempos, porque uno puede querer grandes cantidades para cumplir expectativas monetarias, pero las expectativas a donde nosotros tenemos que ir como sociedad no tienen que ser simplemente económicas, sino tenemos que tener en cuenta de que el medio ambiente nos está advirtiendo y necesitando como consumidores o como productores, y creo que Jujuy puede expandirse con piezas textiles siempre y cuando no olvide el proceso natural artesanal. Bien. Y el consumidor y el mundo entienda eso, los tiempos, el proceso, las personas. Es muy importante entender un todo, no es simplemente una demanda de productos, porque lo artesanal nunca va a ser un producto, por eso yo hablo de piezas, porque son piezas con un gran valor y de mucha identidad. Bien, más allá de, vos decías recién lo monetario, pero es importante hablar de lo monetario. Sí, ¿Hoy supuesto. se paga el real valor de las piezas? Creo que estamos en camino de... Todavía hay personas que creen que por comprar más de 10 unidades uno le puede hacer precio, y todavía vemos tejedores que consideramos eso. Creo que todavía estamos en camino a una conciliación, una equidad más que nos lleve a algo justo realmente. Eso, es una pelea eterna. Cele, pero vos también haces diseño, porque independientemente de esto de tejedoras, tenés la fotografía, que obviamente refuerza muchísimo la tarea de los tejedores, pero también haces diseño, algo que el mundo de hoy aprecia muchísimo, sobre todo cuando se aplica en tejidos tan particulares, en piezas únicas. Sí, bueno, es una de mis curiosidades, y estoy actualmente especializándome en textiles y en indumentaria en la facultad de Córdoba, y en esta especialización hay contenido muy específico de lo que tiene que ver con el diseño de indumentaria. Hay módulos específicos que me suman un montón a lo que yo quiero hacer, entonces me redescubro todo el tiempo. Por eso te decía, soy una eterna aprendiz, porque todavía estoy en camino y pienso que no va a terminar. Voy a ir cumpliendo sueños, meta, todavía falta mucho por hacer. Lo bueno y lo agradecida que estoy yo es que mis papás y mis antepasados ya hicieron una parte del camino, entonces por eso yo también... Podés seguir adelante. Sí. Te hicieron la base. Hicieron la base, sí. Sos muy jovencita realmente. ¿Cuántos años tenés, Cele? Y estoy a un mes de cumplir 28. A un mes de cumplir 28, con una gran proyección y con mucha gente que te acompaña en esto. Vemos de fondo, me gustaría que me cuentes esa historia, es la tapa de la revista Vogue de Brasil. Sí. Con una imagen muy especial. ¿Esa foto es tuya? No, esa fotografía es de Mariana Duarte, ella es de Brasil, y la tomó cuando nos hizo la entrevista para la revista Vogue. Eso fue en el 2016, me parece. Sí, fue hace bastante en Chacoraite. Sí. ¿Eso para vos marcó algo dentro del mundo del tejido, del mundo de la moda o del mundo del diseño? Porque vos, estamos hablando de la revista Vogue, nada más ni nada menos, un ícono. Sí, en realidad yo en ese momento no tenía dimensión de la entrevista. Luego entendí que son necesarias las maneras de transmitir, ¿no? Las entrevistas, el charlar con las personas, porque por lo general solemos ser personas
que nos quedamos con el saber, pensando de que los otros también ya lo saben de por sí, naturalmente, pero yo pienso y creo, y estoy en pos de eso, de transmitir esto, no solo el conocimiento, sino del proceso, de cómo se hace, y estas puertas son muy importantes, son puertas al mundo, y si no existieran personas que están interesadas en compartir como lo sos vos, el mundo no se enteraría de dónde estamos, por ejemplo, o qué hacemos o quiénes somos. Vogue sí fue muy importante para mí. Ellos me autodenominaron diseñadora porque en realidad yo les conté lo que hacía, pero siempre les hablé desde mi perfil de tejedora. Pero cuando se enteraron de que yo hacía los diseños que las tejedoras reproducían, titularon la nota La diseñadora argentina. Sí, la verdad que yo me sentí muy orgullosa como jujeña cuando descubrí esta tapa de Vogue Brasil con diseños de una jujeña ahí. Dije, bueno, lo quiero compartir porque no sé si todos saben que hay una jujeña que fue tapa de una revista tan importante. Cele, mañana mostrás parte de tus piezas. El domingo. ¿El domingo? Sí, el domingo 28 a las 7:30 en el Howard Johnson. Voy a estar en un desfile que está organizando Jujuy Models y voy a estar mostrando 12 piezas de las que soy creadora y me gustaría compartir con todos ustedes. Gracias, que están Cele. invitados. Va a ser transmitido por streaming, así que están todos invitados. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por por aceptar esta invitación. Sabemos que es la primera de tele, así Sí. en piso. Gracias por tu emotividad también al contar toda tu vivencia, y felicidades por todo lo que has logrado hasta el momento, pero por sobre todas las cosas lo que vas a seguir logrando junto con las tejedoras, de la mano de estos saberes que has aprendido y que has heredado. Gracias, Celes. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias a ustedes también por acompañarnos a diario. Nos encontramos la semana que viene, el próximo lunes, con una historia diferente, una historia de película. Gracias, nos vemos en ese momento.